Bien, hoy nos encontramos con Dionisio Guerra. Dionisio es periodista, pero además es escritor. Ha ganado muchos premios como escritor. Dionisio, bienvenido a Panamá América. Para nosotros es un placer poder conversar contigo porque eres un periodista polifacético. Eres periodista, eres escritor y sabes mucho de tecnología. Dionisio, quiero que nos hables un poco sobre estos cuentos que has realizado. ¿En qué te has, más que todo, incentivado? Sabemos que eso siempre como que lo has llevado por dentro, esto de escribir, pero la mayoría de los periodistas siempre nos destacamos, pues, en los periódicos, en los demás medios de comunicación social, pero tú has sabido llevar a cabo en medio de tu vida y de tu carrera también la parte de escribir. Háblanos un poco sobre estos cuentos y también sobre estos premios que ya has ganado. Bienvenido, Dionisio. Muchas gracias, Sujei. La verdad, un honor estar aquí conversando contigo. Y bueno, como dices, soy periodista. Yo estudié periodismo porque quería escribir. En realidad esa fue mi primera motivación y la verdad que el periodismo también como carrera es una carrera que amo, en la que me he desempeñado también por 15 años. Eh, pero siempre estaba allí, como tú dices, porque compartimos en la universidad nosotros, entonces me conoces, sabes que siempre estaba escribiendo y es una también de mis motivaciones, temas de literatura. Yo pasé por varios talleres de formación, por varias asesorías, por varias clases y me propuse pues finalmente empezar a probar ya publicando algunas cosas. Una bueno, de esas primeras oportunidades fue participar en el Premio Diplomado de Creación Literaria de la Universidad Tecnológica de Panamá. Este es un premio al que puedes aspirar si has pasado por el diplomado, que yo pasé en 2016, y pues gané el premio con el libro Cuentos Pixelados. Estos cuentos principalmente fueron cuentos trabajados en el diplomado y en talleres de formación que he pasado con profesores como Jaramillo Levi, Héctor Collado, Salvador Medina Barahona, Edgar Soberón Torquía. Creo que he tenido también en ese aspecto muy buenos maestros que me han ayudado a mejorar la forma en que escribo, los temas que abordo, las perspectivas, los puntos de vista como escritor. Y bueno, de allí, de todos esos talleres, nacen los libros de cuentos pixelados. A mí me hizo mucha gracia, por ejemplo, que en la feria del libro las personas me preguntaban si era un libro sobre tecnología, porque habla de píxeles, pero en realidad no. No tiene que ver nada con tecnología, porque como, bueno, como dijiste, en periodismo me he enfocado en periodismo de tecnología, pero pues cuentos pixelados no es el caso. Lo que pasa es que recopilando al final todos los cuentos para este libro, me di cuenta que en todos había un tema relacionado que era la pérdida. Eh, en la mayoría de los cuentos, que es también como algo que me gusta abordar, los personajes se enfrentaban a una pérdida o algo que les faltaba, algo que no terminaba de completarse. Y viendo eso como símbolo, se me ocurrió pues eh, trasladarlo a un poco al lenguaje actual de pues internet, computadoras, donde a veces vemos cosas pixeladas, que es falta de información. Entonces, haciendo pues como decía, ese símbolo, decidí titular al libro Cuentos Pixelados, con la idea de que en los cuentos donde falta información o no está dada explícitamente, fuese el lector quien la termine de completar, y este ejercicio en realidad ha resultado bastante interesante porque me he encontrado personas que leen los cuentos y dan sus propias versiones, sus propias teorías, su propia historia. Y yo creo que esa relación que uno establece con el lector finalmente es la más satisfactoria de cuando te conviertes en escritor. Porque a pesar de que tú como escritor tengas una intención, los libros o los cuentos o los escritos, poemas, lo que quieras escribir,
funciona distinto para cada persona. Y cada persona aporta de sus propias vivencias, de sus estados de ánimo, cosas para completar esa historia y es muy bonito. De ese libro que tiene 18 cuentos, tengo por aquí cuentos pixelados, fue seleccionado uno de esos cuentos para una compilación que hizo el profesor Jaramillo Levy, que se llama Semblanza Múltiple del Cuento en Panamá, donde fuimos escogidos 95 escritores panameños vivos, que era una de la condición que para el libro que estuviesen vivos, de todas las edades, cada uno con un cuento de la selección del profesor Jaramillo Levy, que es un estudioso del tema y pues que conoce bien cómo se ha ido desarrollando el cuento. Para mí es un gran honor porque yo soy un escritor prácticamente novato y están muchos escritores que yo he admirado durante toda mi vida, eh, buenos escritores, y para mí entrar en esta lista de 95 con ellos es un gran honor. Yo creo que el profesor Jaramillo Levy es uno de los grandes impulsores de la carrera de muchos escritores en Panamá, entre ellos me puedo contar afortunadamente, y él ha seguido escribiendo y motivando a otros escritores a poder hacerlo. Afortunadamente el Banco Nacional patrocinó este libro y se va a estar distribuyendo entiendo, entre los clientes del banco en toda la República con motivo del Bicentenario. Entonces también es una oportunidad de acercar a, pues, al panameño a toda la historia del cuento que ha estado desde nuestra creación como república, y pues que conozcan a escritores actuales. Creo que el cuento finalmente es uno de los géneros que más se escribe en Panamá, y tenemos muy, muy buenos cuentos. Y yo, como te digo, yo siento que todavía estoy como en formación, aprendiendo, tratando de capacitarme, de mejorar la forma que escribo, y pues estar en esta lista es un gran honor en este libro, porque hay gente pues muy valiosa para la literatura panameña, y es lo que yo como escritor pues en algún momento aspiro a poder permanecer, y en este momento de mi carrera como escritor creo que es además un gran eh, motivador, porque me mantiene mis intenciones de seguir escribiendo un poco más y un poco mejor para el futuro. Sí, bueno, también está el Premio Nacional de Cuentos José María Sánchez, que gané en 2019 con el libro Cuando éramos viejos. Este premio es uno de los premios de cuentos más importantes. Yo también te digo, fue para mí una gran sorpresa, porque todos los que han ganado el premio son escritores que yo he leído, que admiro, y pues tenía esta propuesta de libro. Cuando éramos viejos son 10 u 11 cuentos sobre ancianos, sobre personas de tercera edad, sobre gente mayor, y todos los personajes pues atraviesan situaciones cotidianas, y me gusta, porque me gusta mucho observar. Yo soy un gran admirador de la gente mayor, la verdad siento mucha empatía con los abuelitos, con las conversaciones que te hacen, los cuentos que te mencionan, cómo tratan de hacer amistad enseguida con uno, y te van transportando, claro, a sus propias vivencias. Y siento que es una figura un poco relegada de la literatura en general, no solo panameña. Y pues es parte todavía de mi inspiración en lo que he estado escribiendo. Entonces, pues
hice este libro de forma pues temática para presentarlo en el concurso José María Sánchez, que también, como te digo, es un concurso muy importante y que me siento súper honrado de haber ganado. Y bueno, debe estar por empezar a imprimirse en la Universidad Tecnológica y pues espero que este año finalmente se pueda lanzar, a pesar de pues toda la situación de pandemia, ya sabes cómo han estado las cosas. Creo que pues el libro tiene una oportunidad en entre los lectores y espero bueno, lo puedan leer y comentarme, igual que con este otro libro y con las cosas que he estado publicando. Dionisio, sobre eso iba mi siguiente pregunta, porque es que en medio de la pandemia sabemos que para todos pues ha sido bastante difícil. Coméntanos un poco igual esa manera en que has seguido tu iniciativa, tu inspiración, independientemente de que pues hayan ciertas dificultades pues en medio de toda esta situación de la pandemia de la COVID-19. Sí, mira, yo en realidad he estado escribiendo durante la pandemia, pero he tratado de no inspirarme en la situación, porque igual siempre trato de, en mis libros, plantear como realidades alternas, donde pues las cosas puedan ser distintas. Yo creo que la situación ha sido muy dura para muchas personas en todos los sentidos, no solo de salud. Hemos visto pues en los temas económicos cómo ha eh, cambiado para muchas personas su estilo de vida, las personas que han sido suspendidas de los trabajos. Entonces trato de pues no inspirarme en eso, al menos mientras esa situación pues eh, no acabe, pues todavía la estamos viviendo. Y siento bueno, al menos ahora estar distante de eso y pues concentrarme en los temas que trato comúnmente, que a veces eh, son, como te decía, realidades alternas, algo de fantasía, algo de realismo mágico, que no tengan directamente que ver. Sé que hay muchos compañeros que han estado escribiendo sobre temas de pandemia y la verdad para mí eh, no ha sido una inspiración ahora. Creo que antes de esta situación, si hay algunos cuentos míos que puedes ver eh, situaciones similares a esta que estamos viviendo, pero ahora no ha sido. Pero sí, yo creo que tal vez después de esto, tal vez después que podamos sentarnos y decir, bueno, finalmente pasó esta situación, eh, ya uno podrá ir pensando en otras cosas, pero ahora siento como, no sé si llamarlo respeto a la situación, eh, que digo, tampoco critico a quien puede inspirarle, pero a mí como escritor en este momento no me motiva escribir de eso. Pero sí creo que en algún momento podrá ser tema para todos esto, pues es una cosa que a los que la hemos vivido nos cambió la vida para siempre, a todos, y yo creo que va de ahora en adelante a, a ser distinto. Eh, por ejemplo, esto que estamos haciendo ahora regularmente sería sentados en una mesa, conversando, teniendo ese contacto, viendo los libros, leyéndolos, eh, pero lo podemos hacer así. Y pues también es algo que estaba en el futuro que iba a pasar, no tan apresuradamente como pasó en la pandemia, pero sí es interesante ver cómo todo ha estado cambiando. Yo, por ejemplo, en la pandemia creo que no he leído tanto como quisiera, porque como estábamos más en casa, eh, a veces pensé, bueno, voy a dedicarme a leer eh, y, a, y a distraerme. Y he estado leyendo un poco menos. También yo creo que ahora, pues en este momento donde vemos que las cifras han bajado, donde la vacunación ha comenzado, uno comienza ya a estar más relajado, pero siempre permanecía allí pues esa sensación de que
cualquier cosa puede pasar y en realidad eh, seguía estando, de que las cosas cambiaban de un momento a otro. Yo creo que hemos sido afortunados, hemos perdido muchas personas y lamentablemente pues la situación en algún momento pues se salió de control en Panamá y en el mundo. Y yo quisiera, como te decía, esperar un poco a que las aguas se calmen, ver un poco distante por ahora la situación, pero sí me sigo inspirando en otras cosas. Me sigo inspirando en vivencias, en observación. Yo creo que la mayoría de mis cuentos vienen de la observación, soy muy observador. Nosotros, bueno, como periodistas, es una de las habilidades que desarrollamos y pues trato de, mientras estoy en la calle, mirar personas, simular sus propias historias, pensar en qué conversaciones pueden tener ellos, qué les gusta, qué no les gusta, y a partir de allí, bueno, trabajar como en esas propias historias bueno, que ya transformo. Pero todo eso nace principalmente de la inspiración de la realidad. Y me parece pues muy bonito que esa realidad pueda finalmente transformarse en una realidad nueva, en una realidad tal vez posible y que pueda dar la oportunidad de pues seguir contando historias. Precisamente, Dionisio, el 23 de abril fue el Día Mundial del Idioma Español. Hay una pregunta cajonera que sin duda te tengo que hacer, independientemente de toda esa inspiración que a ti y a todos los escritores siempre les nace, pues crea mucho la duda, por ejemplo, aquí en Panamá, si realmente los panameños también leen. ¿O tú crees también que hace falta un poco más de cultura y de que en los mismos colegios le inculquen a los mismos jóvenes desde pequeño también ese hábito por la lectura? Y quizás estamos en otros tiempos, como bien lo dijiste, hay mucha tecnología. Hoy en día estamos conversando o haciendo esta entrevista vía Zoom de manera virtual. Es una oportunidad, pero como bien lo dijiste, hubiéramos estado quizás sentados frente a frente. Pero la tecnología sigue ganando terreno, pero sabemos que existen muchos escritores exitosos. Tú eres uno de ellos y no queremos que muera la lectura, o para nosotros los periodistas también es como muy importante siempre tener ese hábito de la lectura. Pero ¿crees tú como escritor que en Panamá existen también muchos panameños con ese hábito? Mira, yo creo que sí. Lo que yo quisiera es que se leyera más literatura panameña. Eh, y no lo digo por mí, lo digo por en realidad lo que se ha escrito hasta ahora. Creo que hay mucha gente leyendo. De hecho, a mí me ha sorprendido mucho desde que me comencé a meter mucho más fuerte en el tema de pues, la literatura en Panamá. Hay grupos de lectores que están muy bien organizados y que tienen eh, sus canales de YouTube, sus cuentas de Instagram, donde están recomendando constantemente libros, los libros que leen, hacen reuniones, hay círculos de lectura, y todo esto ha estado pasando, pues, al margen de el resto de la gente que sigue diciendo que en Panamá se lee muy poco. La Feria del Libro, por ejemplo, es una muestra de que hay mucha gente interesada en la lectura. Yo, como te decía, quisiera que pues en general se leyera más literatura panameña. Creo que hemos estado muy al tanto de las lecturas de moda, pero hay muchos escritores panameños eh, de los que han escrito antes y los que están escribiendo ahora, que tienen propuestas muy interesantes y que pues por volumen de consumo muchas veces pasan desapercibidos. Eh, entonces, pues sería interesante ver cómo se incentiva desde, pues desde el Estado,
tal vez en las escuelas, eh, pues entre recomendaciones de, oye, mira este libro que acabo de leer, literatura panameña, y que la gente pues pueda tener acceso a este tipo de lecturas que también son muy interesantes. No digo que solo se lea literatura panameña, pero debería leerse más, porque eh, se sigue creando, hay obras muy interesantes que pues se han desarrollado en estos años y me parece que se conoce o se lee poco o se ha dado muy poco valor a los libros panameños que se han creado, porque conocemos a los mismos, pues Rogelio Sinan, que es muy importante, Ricardo Miró, pues todo eso nos enseñan en la escuela, pero pues de allí hay muy poco conocimiento sobre qué más se ha hecho. Y está bien, pues, leer a los clásicos, pero hay muchas otras cosas que se han estado creando. Yo creo que también relacionarse con lecturas que abordan los temas que suceden en Panamá, que han sucedido, pues nos abre un poco más la cabeza sobre nuestra propia historia, sobre nuestra identidad, y eso es importante. Hay un libro eh, buenísimo, por ejemplo, de Héctor Collado, que se acaba de relanzar, que es cuentos sobre precaristas, indigentes y damnificados, que toca el tema de la invasión a Panamá de 1989. Esto, o sea, hay mucha gente que hoy tiene desconocimiento de cómo sucedieron los hechos. Y aunque el libro, pues, está ficcionado, hay cuentos que son ficción, están inspirados en la realidad, porque Héctor, pues, vivió en el Chorrillo y vivió de primera mano la situación. Entonces, como este, te digo, hay muchos otros libros que pueden darnos luces de qué ha ocurrido en nuestra historia, que ahora tal vez es el tiempo menos interesante, digamos, a nivel histórico, porque ya todo se resolvió, pero antes los que estuvieron antes que nosotros ayudaron a lograr que nuestras preocupaciones en esta época fuesen menores. Y hay mucho escrito de todos los temas. Y yo, pues, quisiera que la literatura panameña se leyera un poco más, se promoviera un poco más desde diversas instancias y desde nosotros mismos como individuos, darnos la oportunidad al menos de leer, si leemos un libro extranjero o dos libros extranjeros, meter uno panameño para, al menos para tener conocimiento de qué se está haciendo. Y yo también soy muy creyente de que cada uno debe encontrar su propia lectura. Porque a veces dicen como, recomiéndanos un libro o qué libro deberías leer. Y yo pienso que uno debe, como persona, como individuo, tener su propia búsqueda y que esa búsqueda al final te lleve a el libro, a la lectura, al escritor, al género que en realidad va a lograr mover cosas dentro de ti, que creo que al final es una de los objetivos de la literatura. Entonces, pues traten de probar. A veces renegamos mucho porque en la escuela nos obligaban a leer cosas eh, muy clásicas que no hacían sentido con la persona y pues la gente se desanimaba un poco, pero tal vez algún otro tipo de lectura, de algún otro tipo de tema va a funcionar en cada uno. Así que iniciar esa propia búsqueda, así como lo estamos haciendo ahora con las series, con las películas, con todas estas plataformas de streaming, y nos enganchamos con algunas y con otras no. Asimismo, pasa en la literatura, pero a veces nos cuesta darle la oportunidad porque eh, pues el agarrar el libro, tenerlo en las manos, es un proceso más, una relación más física. Pero sí, también está, además, como decías, ahora hay muchos métodos. Se puede leer de forma digital
A mí recientemente me están gustando mucho los audiolibros, que es una forma también de tener acceso a la literatura. Cuando voy manejando o cuando estoy caminando en el parque, a veces voy escuchando las narraciones de audiolibros, y hay muchas de forma gratuita que que uno puede escuchar. Entonces, hay muchas opciones. Y es interesante, como te decía, yo prefiero que cada uno pues haga su propia búsqueda y termine pues encontrando eso que hace sentido para, para sí, y de alguna forma allí se enganche con la literatura, que es muy bonito, muy refrescante, te llena como persona, te cambia, te motiva, y pues eh, la invitación a que cada uno pues haga esa búsqueda y vaya encontrando lo que le funciona. Bien, te agradecemos, Dionisio, por esta entrevista y como bien lo mencionaste, de verdad que leer es como si te transformara y también te transporta, obviamente, a lo que estás leyendo porque tú te sientes también como dentro de ese lugar y a veces uno siente también como que está viajando Sí, en medio de toda esa lectura. Así es que no muera la lectura, no va a morir, esa. es nuestro deseo, así es que de verdad, Dionisio, muchísimas gracias. Te deseamos muchos más éxitos. Así es que cuando tengas otro libro, nuevamente estamos aquí para entrevistarte. Sí, bueno, muchas gracias a ustedes. Como pues decía antes, la invitación a las personas que nos escuchen, que puedan denle la oportunidad a la lectura, denle la oportunidad a la lectura panameña, a la literatura panameña. Van a encontrar cosas muy buenas, y si encuentran pues cosas que no les gustan tanto, pues también es un ejercicio interesante, así van afinando sus gustos, pero sí, creo que hay mucho valor que podemos encontrar en la literatura, como has dicho, y pues que no muera, que siga siempre. Así es. Bueno, será hasta la próxima, Dionisio. Así es que muchísimas Muchas gracias. gracias.